Bienvenidos al cuarto episodio de esta serie de estreno de En Política en Podcast. Mi nombre es Jesús Eduardo Acosta y continuamos viajando por esos acontecimientos que marcaron un antes y un después en la política de los países de América Latina. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, repasemos los hechos y saquemos conclusiones. En este episodio vamos a intentar responder la pregunta de Bolivia: ¿renuncia o golpe? En octubre de 2019, Bolivia vivió una serie de acontecimientos que impactaron su devenir político y derivaron en la salida del poder del entonces presidente Evo Morales, quien ya sumaba más de 13 años en la presidencia. Como antecedentes a esta salida del poder encontramos una presión social que duró varios días debido a denuncias de irregularidades en el proceso de escrutinio de las elecciones del 20 de octubre de 2019. Para entender el origen de este conflicto nos vamos a las elecciones de ese 20 de octubre. En estas elecciones los bolivianos estaban llamados a elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores para el periodo 2020-2025. En este punto, antes de estas elecciones, se cuestionaba la legitimidad de la candidatura de Evo Morales, quien buscaba una segunda reelección. Y se cuestionaba porque el artículo 168 de la Constitución Nacional de Bolivia establece que el periodo presidencial es de 5 años con posibilidad de una sola reelección, pero Evo Morales iba por una segunda. Morales no solo desconoció esta norma, sino que desconoció el resultado del referéndum que se realizó en Bolivia en el 2016, donde se le preguntó a los bolivianos si querían que se modificara esta norma para habilitar una reelección. El pueblo boliviano votó y votó no. Sin embargo, Evo Morales obvió este resultado, obvió los preceptos constitucionales y se postuló avalado por una sentencia del Poder Judicial. Entonces, aceptada su postulación, los bolivianos ejercieron su derecho al voto en una primera vuelta sin saber lo que se avecinaba. Y es que cerrada la votación, el Tribunal Supremo Electoral decidió suspender 2 veces la publicación de la transmisión de los resultados. Hasta este punto el escrutinio alcanzaba un 95% de totalización y la tendencia indicaba que Evo Morales no lograría ganar en primera vuelta y que debía medirse en una segunda vuelta contra su contendor más cercano, que en este caso era el opositor del Partido Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Carlos Mesa, al ver la suspensión del escrutinio, decidió dirigirse al país. Queridos conciudadanos, una vez más, el Tribunal Supremo Electoral incumple su palabra. Su compromiso era darnos el 100% de los resultados del cómputo total de los votos del país a través del mecanismo llamado TREP. Hizo un solo informe al 80% de los votos escrutados e interrumpió su trabajo, un trabajo que es el compromiso de seguridad de algo que todos conocemos. A partir de todos los recuentos de conteo rápido independientes, estamos en segunda vuelta con una diferencia que es inferior a los 5 puntos entre el primero y el segundo. Lo que está pasando es extremadamente grave, al punto que los observadores de la OEA han hecho un llamado de atención preguntando por qué se ha interrumpido ese recuento. No lo podemos aceptar. En medio de toda esta crisis política, Antonio Costas, vocal vicepresidente del órgano electoral, decidió renunciar a su cargo y calificó de desatinada la decisión del Tribunal Supremo Electoral de suspender la publicación del conteo de los votos. Horas más tarde, el TSE decidió publicar la totalización de los votos y daba como ganador a Evo Morales con una diferencia del 10% respecto a Carlos Mesa. Es decir, no iba a haber segunda vuelta, Evo Morales había sido reelecto, pero estos números fueron puestos en dudas por la oposición, que continuó en las calles y exigía la realización de una verificación o de una experticia a estos resultados. Esta auditoría fue llevada adelante por la Organización de Estados Americanos. Fue una auditoría que fue aprobada por el propio Evo Morales. El trabajo de la OEA determinó, entre otras irregularidades, alteraciones de las actas electorales y la falsificación de firmas de jueces de mesas, lo que llevó a concluir, voy a leer textualmente un fragmento del informe de la OEA,
que las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato Evo Morales sobre el candidato Carlos Mesa. Por el contrario, a partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas. Respaldada por este informe, la oposición continuó presionando en las calles hasta que llega un punto clave en el desenlace de esta historia, y es que el 8 de noviembre, policías de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, capital, decidieron unirse a los manifestantes en contra de lo que ya se calificaba como un fraude electoral. Esta presión hizo que los colaboradores de Evo Morales renunciaran a su cargo. Tal fue el caso de su vicepresidente Álvaro García, de la presidenta del Senado Adriana Salvatierra y el ministro de Hidrocarburos y de Minerías. 2 días después, el 10 de noviembre, como si se tratara de un simple trámite administrativo, Evo Morales llamó a repetir las elecciones. He decidido convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos. Hermanas y hermanos de la prensa, al pueblo de Bolivia, después de esta decisión que tomamos, quiero pedir bajar toda la tensión. Estas declaraciones alimentaron la tesis de fraude electoral y la protesta pasó de exigir respeto al voto a exigir la renuncia de Evo Morales. Ese mismo día, en medio de un escenario bastante convulsionado y complicado para el gobierno ya debilitado de Evo Morales, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia sugirió a Morales que renunciara al cargo. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Y no pasó mucho tiempo. Ese mismo día, Evo Morales anunció su renuncia por televisión, envió su carta al Poder Legislativo y luego salió de Bolivia con destino a México, donde le otorgaron asilo político. Luego hizo un viaje corto a Cuba para luego regresar al sur, a Argentina, en condición de refugiado político. En Argentina, Evo Morales lideró la campaña electoral de su delfín político Luis Arce Catacora, quien ganó las elecciones presidenciales más adelante bajo un Tribunal Supremo Electoral renovado y bajo la presidencia interina de Yanine Áñez. Si observamos con atención el desarrollo de todos estos acontecimientos, primero notamos el interés de Morales de modificar las normas previamente establecidas para perpetuarse en el poder mediante unas elecciones que distan de ser transparentes o confiables y que fueron vigiladas no por el órgano electoral, quien tiene la competencia de velar por la transparencia de los comicios, sino por la sociedad civil, específicamente por la oposición en Bolivia, que decidió salir a las calles, ocupar el espacio público para defender los votos y generar un quiebre en la cúpula, que no le quedó otra opción que anunciar nuevas elecciones. Pero el daño ya estaba hecho y la pregunta que nos hacemos en primer lugar es ¿cómo Evo Morales va a instruir que se repitan las elecciones sin asumir las consecuencias de lo ocurrido? Entonces, la renuncia fue la salida. Después, desde el exterior, Evo Morales intentó maquillar la situación, calificando lo ocurrido de una especie de golpe de estado civil, militar, policial. Es muy cuestionable la tesis de golpe de Estado, ya que hubo una carta de renuncia, anunciada por el propio Evo Morales por televisión, y en el periodo posterior, el gobierno interino procuró la realización de elecciones transparentes bajo un órgano electoral muy distinto al que dejó Evo Morales. Se realizaron debates presidenciales. Los debates presidenciales hacía mucho tiempo no se hacían en Bolivia. Y en estas nuevas elecciones,
el partido Movimiento al Socialismo ganó la presidencia, en este caso con la fórmula liderada por Luis Arce, es decir, el mismo partido de Evo Morales ganó las elecciones. Entonces cabe una segunda pregunta. ¿Qué dictadura promueve elecciones libres y transparentes para que sea elegido el partido cuyos exponentes fueron supuestamente derrocados a través de un golpe de Estado? Estas son las bases y los hechos que recabamos del proceso político que vivió Bolivia en este periodo, pero ustedes responderán la pregunta de Bolivia de acuerdo a su criterio. Gracias por escuchar este nuevo episodio de esta serie estreno de En Política en Podcast. No me voy sin antes invitarlos a que nos sigan a través de Instagram en @enpolitica, en Twitter @enpoliticainfo, también estamos en Facebook, y que ingresen a nuestra página web www.enpolitica.info. Hasta la próxima.